Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes 3 enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la Iglesia celebra a Santa Isabel de Hungría. Nacida en 1207, vivió en la tierra solamente 24 años, al igual que Santa Teresita, y fue canonizada apenas 4 años después de su muerte. La Iglesia Católica ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de sus bienes y de su vida entera a favor de los pobres y los enfermos. Cuando ella solamente tenía 20 años y su hijo menor estaba recién nacido, el esposo murió luchando en las cruzadas. La santa estuvo a punto de sucumbir a la desesperanza, pero luego aceptó la voluntad de Dios, renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los más pobres. Daba de comer cada día a 900 pobres en el castillo. Un día después de las ceremonias, cuando ya habían quitado los manteles a los altares, la santa se arrodilló ante un altar y delante de varios religiosos hizo voto de renunciar a todos sus bienes y de vivir totalmente pobre, como San Francisco de Asís, hasta el final de su vida y dedicarse por completo a ayudar a los más pobres. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana. Cuando apenas iba a cumplir sus 24, el 17 de noviembre de 1231, pasó de esta vida a la eternidad. Los franciscanos la veneran y la honran como la primer santa terciaria franciscana. Una jovencita generosa y amable, Isabel nació en Presburgo, Reino de Hungría, en 1207, y fue dada en matrimonio a Luis I, príncipe de Turingia. Dado que su destino sería ese, formar parte de la corona, desde temprana edad Isabel fue enviada al castillo de Wartburg para ser educada en la corte de Turingia. Allí soportó pacientemente la pena de haberse separado de su familia y se refugió en la oración. Se hizo querer rápidamente por todo el pueblo. Esposa y madre. Cuando Luis I heredó el principado de Turingia, se casó con Isabel. Dios regaló a la pareja 3 hijos hermosos y un matrimonio feliz. El rey, que veía cuán generosa era su esposa, no ponía mayor impedimento para sus obras de caridad y la dejaba repartir incluso sus propios bienes entre los pobres. Se dice además que Luis cuidaba cariñosamente de Isabel para que no se excediera en sacrificios y descanse adecuadamente. Y es que Santa Isabel tenía la costumbre de dormir muy poco, pues pasaba gran parte del día sirviendo a otros y se levantaba de madrugada para orar, aunque la jornada del día anterior hubiese sido muy dura. Servidora de su pueblo. Cuando el hambre azotó Turingia, la santa organizó a sus ayudantes e hizo cuanto pudo para ayudar a los campesinos del reino y evitar que las cosechas se perdieran. Viendo la gravedad de la situación, dispuso la repartición incluso del grano reservado para la casa real. Le valió críticas de los nobles de su época, pero a ella no le importó demasiado el qué dirán. Como el castillo en el que vivía quedaba sobre una colina, mandó construir un hospital al pie del monte, en el que se puso a atender a los enfermos personalmente, dando de comer a los más débiles con sus propias manos. Para paliar la escasez de recursos del hospital, vendió joyas y vestidos, y con lo que sobró pagó el cuidado y la educación de muchos niños huérfanos. Servidora de Dios. Lamentablemente, como dijimos, Luis murió víctima de la peste camino de la cruzada organizada por Federico II. Isabel lo sufrió muchísimo, ya que lo había apoyado siempre incondicionalmente. En ausencia de Luis, Isabel se había encargado de la administración de la Casa Real y había dado señales políticas muy positivas a su pueblo, realizando un viaje a través de todo el territorio del Principado. Por eso su cuñado, al asumir el trono, le prohibió a Isabel que continuara con sus obras de caridad. El nuevo gobernante veía en Isabel a una rival, por lo que ella decidió dejar la corte. Voy para la gloria. Isabel, habiendo previsto que a sus hijos no le faltase nada, tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco de Asís. A partir de entonces vivió una vida de pobreza. Hilaba o cargaba lana para su sustento y el de los enfermos a su cuidado. Vivió austeramente y trabajó hasta el final de sus días.
Como dijimos, murió con solo 24 años. Cuenta la tradición que el mismo día de su muerte en otro lugar, un fraile franciscano se había fracturado gravemente uno de sus brazos y sufría dolores terribles. En eso se le apareció Santa Isabel portando un vestido radiante. El hermano Lego preguntó a la santa por qué estaba tan hermosamente vestida, a lo que ella le respondió: «Es que voy para la gloria, acabo de morir para la tierra. Estire su brazo, ya que ha quedado curado». 3 cosas que podemos aprender de Isabel. En primer lugar, la generosidad hacia los más necesitados. Aprendamos a gastar nuestro tiempo con nuestros hermanos que nos necesitan. Escuchémoslos y seamos generosos en ayudarlos material y espiritualmente. En segundo lugar, no preocuparnos por el que dirán. Muchos pecados de omisión se dan por pensar en qué dirán los demás. Esto nos impide vivir el Evangelio, el preocuparnos por las apariencias. Y en tercer lugar, poner nuestros pensamientos en que pronto estaremos con el Señor. Esperemos vivir adecuadamente nuestra vida, ser santos, para disfrutar de la gloria junto con los santos. Como decía nuestro querido San Bernardo, tenemos que desear estar con los santos y desear vivir la alegría que viven en el cielo, desprendernos para ello de las cosas terrenas. Que Santa Isabel nos ayude a nosotros en nuestro camino hacia Dios. Santa Isabel, ruega por nosotros. Y que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto. Amén.